El día de hoy tenemos una entrevista con Francisco Belaúnde, analista político, cuenta con maestrías en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad de París en Francia. También es profesor de Política y Derecho Internacional. También ha sido ex asesor del ministro de Relaciones Exteriores, quien nos dará su análisis sobre la responsabilidad moral. Buenas tardes, señor Francisco. Muchas gracias por aceptar esta entrevista para el curso de Ética y Comunicación y tocando un poco acerca desde su experiencia y trayendo a colación, por ejemplo, lo que está pasando en España, ¿no? En el año 2015 sale un reporte de que los ciudadanos mencionan que los principales problemas que les aqueja es la corrupción y el fraude, ¿no? ¿Cómo se podría relacionar que estos problemas no solo están viéndose en España, sino que actualmente también en el país? Bueno, el tema de la corrupción está muy extendido, ¿no? Sobre todo en nuestra región, ¿no? En España ha habido también acusaciones de corrupción, pero creo que las dimensiones están muy, pero muy lejos de lo que vivimos acá en el Perú y en la región. Lamentablemente, es una tradición, hace mucho tiempo, ¿no? Que la corrupción existe, cuando uno ve los libros de historia, incluso la época del virreinato, ya habían, por eso que había esta institución en la época del virreinato que era el juicio de residencia, y cuando un virrey venía, después tenía que quedarse un año más mientras se hacía un juicio para ver si efectivamente el señor había o no cometido delitos, ¿no? Y efectivamente, la corrupción, y se sabe, ¿no? Que muchos virreyes pues se corrompían, se dedicaban a negocios ilícitos y todo lo demás. Entonces, eso es algo que de alguna manera hemos heredado también como república, y es parte de nuestra historia, ¿no? Lamentablemente, y de nuestro presente. Y han habido intentos, sí, bueno, intentos de combatir la corrupción, algunos muy, digamos, siempre meritorios, ¿no? Acá hemos juzgado a varias personas, últimamente varias personas de alto nivel han sido juzgadas, están presas, presidentes, en fin, pero lamentablemente, como estamos viendo todos los días, eso no termina, ¿no? No termina y es muy difícil efectivamente luchar contra ese fenómeno, ¿no? Sobre todo porque hay por el tema de la impunidad. Muchas veces quienes están encargados de impartir justicia, ellos también son corruptos, ¿no? Ya sean los policías, los fiscales y los jueces. Porque si no hubiera impunidad, ¿no? Habría mucho menos corrupción, evidentemente. Pero lamentablemente hay impunidad, entonces eso favorece la corrupción, ¿no? Claro, es muy importante justo ese punto que usted estaba tocando y mencionando eso de los presidentes que es bien, si bien es cierto, han sido acusados y ahorita están presos, para ellos existe un tipo de responsabilidad moral de parte de ellos. Sin duda, porque los presidentes son una especie de referencia y al ser ellos corruptos, ¿no? Lo que están haciendo, para empezar, es perjudicar a la población, que supuestamente tienen que servir, ¿no? La corrupción tiene efectos que pueden ser hasta efectos mortales. Por ejemplo, un puente mal construido que se derrumba, pues mata a las personas que en ese momento estaban circulando, ¿no? Y además también de punto de vista moral, porque el presidente pues es una referencia, ¿no? Si el presidente incurre en corrupción, pues las demás personas se sentirán de alguna manera, entre comillas, legitimadas para también incurrir en corrupción. Ese es el tema. Los que están en los puestos de poder se convierten en referencias y lo que ellos hacen tiene impacto en el comportamiento de las demás personas, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad moral más allá de la legal que es evidente, ¿no? Claro. Y también ahora se habla mucho de la responsabilidad política y también, o sea, qué tanto peso tiene la responsabilidad política, ¿no? Porque mucho se habla de inhabilitar a las autoridades, ¿no? Para que no vuelvan a ser elegidas, ¿no? Cómo también esta responsabilidad política hoy tiene tanto peso en nuestra sociedad. Bueno, la responsabilidad política es sobre todo cuando hay una autoridad, un ministro, bajo, digamos, si se comete algún acto digamos, puede pensarse que, bueno, se puede pensar que el ministro pudo haber hecho algo para evitarlo o no tomó las medidas adecuadas, o incluso cuando él no tiene ninguna responsabilidad, pero algo ocurre bajo su mando, ¿no? Si, por ejemplo,
¿no? Hay un, por decir, ¿no? Un ministro de Transportes y Comunicaciones y ocurre un accidente terrible que causa la muerte de, por decir, 100 personas, y eso se debió a que, digamos, no se tomaron las medidas, por ejemplo, por ejemplo, un tema ferroviario, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, ha pasado en Grecia, donde se vio que no había habido una inversión durante mucho tiempo para modernizar el sistema ferroviario. Y entonces ahí el ministro ante esa situación a veces asume la responsabilidad política y renuncia. O el Parlamento también puede censurarlo porque alguien tiene que pagar el costo político de algo que ha pasado, que no necesariamente entraña para ese político digamos, un delito, digamos, una responsabilidad penal, pero sí una responsabilidad política, porque él es responsable finalmente de lo que ocurre en su sector, ¿no? Y entonces, eso es lo que, y eso es lo que, digamos, hace un político, así como actúa, pero también asume responsabilidades, aunque él personalmente no tenga nada que ver con lo que ha pasado, pero por su cargo tiene que asumir, ¿no? Según la gravedad del caso, evidentemente tiene que asumir algún tipo de responsabilidad, ¿no?